8:44 y conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Francisco Covarrubias, ¿cómo estás? Buenos días. Jorge Pirincho Navarrete, buenos días. Muy buenos días, jefe. ¿Cómo está la cosa? Está nublado. ¿Va a llover o no? El jueves. Desde el jueves. ¿Cuántos milímetros va a llover? Porque estaban en Canal 13 diciendo que parecía que iba a llover 28,5 milímetros el jueves, pero todo el fin de semana unos 70 milímetros. Chuta, no es poco. En la zona central. Sí, bueno, pues si me preguntaste. Ya. ¿Algún dato más? No, ojalá que se den los pronósticos. Claro. No, ojalá que llueva, pero que no llueva todo junto. ¿Viste que en París llovió el otro día como, no sé, una brutalidad como en 10 minutos? Una cosa Sí, así. se lo andó todo. Han amenazado mucho a propósito del fenómeno del niño. Vamos a ver. Vamos a ver. No, lo que yo le tengo miedo ahí en el río Mapocho, ahí por la zona del Mercurio, digamos que sea de ahí para arriba. una especie de bosque. Es como un bosque. En realidad deberían abrirlo como una especie de parque. Pero es todo salvaje, silvestre. El día que venga agua ahí, vamos a ver qué va a pasar. Es verdad. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero ahora yo discuto mucho con mi hijo que me dice, papá, es imposible que pase agua por el río Mapocho si ya tiene 9 años y nunca ha visto agua. Un día va a ver que este río va a traer agua de lado a lado. Qué increíble, ¿te acordás? Cuando traía agua. Era increíble. Ya, joyita para partir aparte del agua en el Mapocho. Pirincho Navarrete. Esta vez tratando de seguir con las recomendaciones de nuestro buen Patricio Obando, no vamos a hablar espiritual de Tele13 Radio. Exactamente, no vamos a hablar necesariamente la joyita de coyuntura política de Tele13 Radio. Yo creo que Obando no quedó muy feliz con esa referencia. No estuvo buena esa. No, bueno, era en otro. Oye, la pandemia dejó varios estragos y probablemente a muchos y a muchas nos cambió no solamente la vida personal, sino que en algún sentido alteró de manera bien significativa el espacio público. Durante la pandemia se tomaron una serie de medidas que tenían que ver con evitar las aglomeraciones, que estuviéramos juntos. Se hizo todo un poquito más laxo también el tema de los permisos, en fin. Se intentó ayudar a una industria, particularmente la vinculada al comercio, restaurantes. Y sin embargo, terminada la pandemia, ha costado volver a la normalidad. Y como siempre, hay intereses que empiezan a contraponerse y a generar un debate bastante arduo. Uno de estos temas tiene que ver con lo que ocurrió con muchas comunas que autorizaron a restaurantes y a otros comercios a salir a las calles. Y no solamente a tomarse las veredas, sino que literalmente las calles. Como inició Goyenechea en Las Condes. Para allá voy, de hecho, y tengo un conflicto de interés, lo declaro, soy vecino de esa comuna. Pensé que tenía un restaurante. No, claro. Yo no sabía. Pero una de las polémicas que ha estado más duras, con intercambio epistolar en los diarios, en fin, tiene justamente que ver con lo que ocurrió en ese barrio. Isidora Goyenechea, un barrio de muchos restaurantes, pero también muy residencial, especialmente de las casas aledañas, donde no solamente se tomaron las calles, los árboles se transformaron en parlantes de música, los tacos son una cosa impresionante. Proliferaron hartos artistas callejeros, ¿no? Efectivamente, y alteró de manera muy significativa el barrio, especialmente para la gente que viva, y lo cambió de manera muy significativa, más allá de la congestión, de que literalmente se cerró en los hechos una vía, en fin. Y ahora se levanta una polémica bastante dura con la municipalidad respecto de hasta cuándo, especialmente por las personas que viven ahí, que claro, en circunstancias especiales no pudieron sino efectivamente allanarse a lo que estaba ocurriendo, pero que ahora empiezan a reclamar de manera bastante airada por cómo le ha cambiado la vida, por cómo se ha devaluado su barrio, el espacio público, en fin. Ya, pues se supone que eso sea como que terminó, ¿no? No ha terminado todavía. Estamos en la etapa final ya. No, todavía no, porque yo entiendo que hay una discusión que va a permitir, bajo ciertas circunstancias, a algunos restaurantes poder seguir funcionando, no como lo estaban haciendo hasta ahora, pero topando y copando el espacio público un poco más allá de lo que significa el espacio interior de estos restaurantes. Se anunció que esto terminó
imaginaba, pero me consta que hay una polémica bastante fuerte con intercambio, insisto, por los diarios, y quiero traerlo a colación porque más allá del caso de Isidora Goyenechea, esto ocurrió en varios lugares de Santiago, en varios lugares del país, y me parece que es de las tantas cuestiones que tenemos que mirar y revisar, porque hay ciertas intervenciones urbanas que, siendo ya de carácter más permanente, aunque hayan partido de forma transitoria, contribuyen al bienestar colectivo. Respecto a esta cuestión, insisto, hay una larga todavía polémica. Me mandan aquí, Francisco Correa me pasa esta cuestión. Obvio. Hay una consulta para zanjar el futuro de Isidora Goyenechea a partir de este como reordenamiento, digamos. Sí, y se quejan un poco los vecinos de que lo que se pregunta tiene poco que ver con lo que realmente es su molestia principal. Pero efectivamente hay un kiosquito donde la gente, entre otras cosas, puede pasar a participar y a preguntar, pero traigo esto a colación porque va a ser una polémica que va a seguir un tanto abierta. De hecho, en las recomendaciones, porque también tengo WhatsApp colaborativo, me acaban de bombardear con los Instagram donde la gente se inscribe para reclamar, en fin. Francisco Correa. No, muy corto, pero mi mayor aprensión con lo que ocurría ahí es el poco criterio estético. O sea, cada restaurante hacía su cuestión, uno ponía un toldo verde, una cuestión plástica, uno ponía unas flores plásticas, el otro ponía unos cardenales, el otro puso unas plantas que se le secaron. Yo creo que si... también era una emergencia, digamos. O sea. No, bueno, pero la emergencia duró 2 años, o sea, la municipalidad pudo haber tenido un criterio estético, y ahí voy a un punto central que yo he tenido grandes discrepancias desde... creo en casi todo con Carlos Larraín en su actuación política, pero creo que como alcalde ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido no solo Las Condes, sino que en general a nivel de país. ¿Por qué? Porque Carlos Larraín. Carlos Larraín, porque fue alcalde de Las Condes y fue quien... ¿Cuándo fue alcalde de Las Condes? Sí, pues cuando reemplazó a Lavín. Y él remodeló Isidora Goyenechea, él remodeló un montón de calles, él puso plantas, él hizo la Plaza Perú. Entonces yo que he tenido discrepancias, digamos, ideológicas con él, pero realmente es de los pocos alcaldes que tuvo un criterio estético, algo que también en el pasado Vicuña Maquena y otros tuvieron criterio estético. Creo que grandes problemas que tenemos hoy día en este tipo de cosas, porque uno puede entender que haya más mesas, menos mesas, que se amplíen las veredas, eso parece bien como espacio público, pero lo que no parece es este poco criterio estético que en general existe. ¿De algo la alcaldesa actual? No, ojalá que siga eso, ojalá que siga el criterio de Carlos Larraín. Yo no he visto hasta ahora grandes obras urbanas, eso lo digo, yo tengo buena... Es un chiste, lo que pasa es que la alcaldesa está escribiendo, ¿ya?, en el WhatsApp colaborativo, y dice que el proceso es bien extenso y profundo, que son 2 meses de participación, que se trata de un proceso inédito de participación ciudadana. Sí, pero ¿dónde están Y que lo que quieren es que todos los vecinos participen y no imponer desde la municipalidad. Bueno, pero mira, por eso te decía que con todas las diferencias ideológicas que yo he tenido con Carlos Larraín, ¿qué hizo? Usó toda la plata para hundir cable, plantar árboles, hacer buenas veredas, poner... Y en un año y medio. Eso es lo que se necesita. 1 año y medio. Menos... Con la época de la campaña presidencial. Sí. Bueno, ya. Joyita de Francisco Correa. Mira, mi joyita va a merodear lo que probablemente vamos a hablar en el segundo bloque, que es lo de Catalina Pérez. A merodear Me porque... gusta esa palabra bonita. Sí, porque en el fondo, en el segundo bloque probablemente vamos a hablar, y el Quique probablemente trae también antecedentes. La alcaldesa te está merodeando. ¿Lo hablaste ya con el Quique? No, nosotros jugamos de memoria, como si grandes duplas futbolísticas. Entonces yo sé que yo voy a centrar y él va a meter... Ya. Pero en el fondo, a mí lo que me llama mucho la atención del caso de la Fundación Democracia Viva es cómo se malgasta la plata en este país. Sí, eso es el punto central. O sea, acá se pasan 426 millones del ex jefe de gabinete, que era ex asesor,
a la pareja, o sea, las plata, 400 millones es mucha plata, o sea, yo lo veo a nivel universitario, los académicos se sacan la cresta ahora que estamos justo en el periodo de Fondesit para, en el fondo, presentar proyectos concursables, gente con doctorado y postdoctorado, que en el fondo hacen grandes aportes en todas las universidades, donde hay una evaluación seria de pares y todo, y acá se pasan 426 millones, así nomás, de la caja chica. Y se pasan a una fundación, que vean por favor el tuit antes que lo borren, los tuits de la fundación. Un activismo, digamos, de la campaña del apruebo, simplemente de la antigua constitución, llamaban a los cacerolazos, ¿cómo se llama? Un camión que va haciendo el museo itinerante del estallido social, que pone una foto de un sapo para decir último día de Piñera. O sea, no me parece que sea una fundación realmente cuyo aporte sea edificante, sea muy edificante, se le pasan las platas y entonces el gran argumento de la ONG es que somos una ONG sin fines de lucro. Cuidado, o sea, yo sé que existen fundaciones sin fines de lucro, conozco muchas de ellas que realmente se sacan la cresta trabajando por el bien social, pero así como hay muchas que realmente no tienen fines de lucro, hay otras que tienen fines de lucro encubiertos, igual que las corporaciones municipales que supuestamente no tienen fines de lucro, y es una forma de vaciar el Estado. Entonces lo que yo quiero decir, después vamos a entrar al tema de la superioridad moral, a la victimización que hace la propia diputada, los efectos que va a tener en la Cámara de Diputados, pero para mí acá hay un tema central, cómo se malgasta la plata. Entonces cuando hablamos de reforma tributaria, que yo reitero, no soy contrario a priori, pero así como la semana pasada hablábamos del crecimiento, ¿cuándo vamos a hablar de todas estas ONG, todos estos asesores? Resulta que este señor era además asesor del Ministerio de Defensa. ¿Asesor en qué? ¿Qué hacía en el Ministerio de Defensa? Trabajaba, digamos, sí, pero ¿en qué? ¿Qué hace? Estamos llenos de asesores, estamos llenos de ONG, así se malgasta la plata en el país, y ese es un gran tema que nadie le pone el cascabel al gato. Y reitero, hago la comparación con el mundo universitario, donde ahí sí tenemos un proceso que funciona bien, todo es perfectible, pero funciona bien, y donde hay concursos públicos, donde hay pares, donde se evalúan las cosas, y no aquí que se pasan 426 millones. Y termino con una cosa. ¿Saben a cuánto equivale 426 millones? A 70 viviendas sociales. A 70 viviendas de emergencia. 70 viviendas de emergencia. Y resulta que aquí se le pasa a una fundación para que haga un conversatorio del estallido social, cuando la gente que está en los campamentos necesita una vivienda de emergencia. Entonces, cada vez me parece más, deseable aquellas políticas que dicen, ¿saben qué? Lo mejor es pasarle la plata a la gente y eliminar tanto programa que anda dando vuelta, que es un poco la visión que hoy día se ha ido ganando adeptos en el mundo. No digo que no tengan que existir algunos programas, pero eliminemos muchos programas y la plata que estamos usando transfirámosla a la gente y que ellos decidan cómo gastarla, porque aquí se malgasta mucho. ¿Una primera vuelta sobre esto, Pirincho? Sí, lo que pasa es que hay varios temas en la joyita de Francisco. Hay un tema respecto al cual no podemos estar sino de acuerdo, y que tiene que ver con la importancia de la mayor eficiencia del gasto. Fíjate que a propósito de la última discusión sobre la reforma tributaria, que yo sé que no le gusta a Francisco, pero independiente de lo que se está debatiendo, a mí me parece que es bien interesante esta relación que se ha hecho con el pacto fiscal y el auge que ha tenido la discusión respecto a la modernización del Estado. La modernización del Estado es una cuestión respecto a la cual hemos largamente hablado, y sin embargo ningún gobierno desde el año 90 a la fecha ha tenido, a mi juicio, los cojones para enfrentar los intereses de todo tipo, que significa asumir cambios bien importantes, sobre todo para quienes creemos que el Estado es un instrumento de transformación social bien significativo, y por lo tanto, como más de alguna vez me han escuchado, la eficacia y la eficiencia no es una cuestión de tecnócrata, sino que es más bien un imperativo ético de la acción política. Todo indica de que hay un mayor acuerdo esta vez, que significa tomar decisiones que van a ser muy complejas. La primera y más difícil, a mi juicio, tiene que ver con el régimen laboral del Estado, el estatuto administrativo, terminar con la inamovilidad, generar incentivos, mayor competencia, transparencia y meritocracia para acceder al Estado y también para irse de ahí. Pero también hay otras iniciativas y propuestas que se están discutiendo, por
por ejemplo, a propósito del trabajo prelegislativo, la formación de la política pública, la eficiencia del gasto, en fin. Hay otro tema que lo deslizó Francisco, que tiene que ver con las instituciones sin fines de lucro. A mí me parece que ha sido bien importante, más allá de los abusos y los excesos, cómo la política social se ha multiplicado y ha podido llegar a lugares donde esta no hubiera llegado solamente con la labor del Estado, por la participación del sector privado primero, y también por organizaciones que contribuyen, a veces con recursos fiscales y otras veces no. Francisco pone el caso de las universidades, probablemente pensando en la de él, que es el caso que tiene más cercano, pero recordemos aquí... No en todas, ahí estaba pensando en todas, que el tema de cómo los académicos concursan por plata. Bueno, recordemos aquí la larga polémica, no solamente en el ámbito, no solamente universitario, sino que también en el ámbito escolar, respecto de cómo y bajo qué condiciones se estaban ocupando los recursos públicos. Es decir, toda la discusión tan ingrata en su momento del fin al lucro tenía como origen la crítica que respecto de quienes estaban ocupando recursos públicos para efectos de cumplir bienes sociales, no los estaban haciendo de buena manera, y muchas universidades en ese momento no se escaparon de esa crítica. Entonces, ojo, porque yo sería cuidadoso en estigmatizar lo mismo, la institución sin fin de lucro, suponiendo en la generalización que estamos en presencia de un grupo de personas cuyo único propósito es chuparle plata al Estado bajo alguna justificación. Creo que hay buenos casos de instituciones sin fines de lucro que cumplen funciones absolutamente esenciales, y otras en todos los ámbitos que han cometido el error que tú describes. Pero es que el tema, justamente, el tema de la universidad también habían universidades que decían que no tenían fines de lucro, porque así era estatutariamente, y que tenían fines de lucro, que tenían un dueño que se estaba enriqueciendo. Eso es el mismo ejemplo que pasa para la ONG, así como hay ONG, que se llama el Hogar de Cristo, si decimos que es una ONG, ¿cierto? Que sin duda hace un gran aporte, pero detrás de eso también hay un montón de estas ONG, que esta era una ONG para hacer campaña por el apruebo, y se pasaron recursos públicos para hacer campaña para el apruebo a una ONG en el lugar de la diputada. Caso particular, entonces, mi querido amigo, no estamos en desacuerdo. Puede ser lucro, como dicen acá. Lo que yo creo que es importante es no hacer una generalización, porque la impresión que yo tengo respecto del mundo de organizaciones de la sociedad civil es más bien positivo, y la complicación más bien tiene que ver con el exceso de restricciones, a veces algunas muy absurdas, cosas mirar, educación preescolar, para efectos del buen uso de los recursos. Lo único que digo es que cuando una institución dice, oye, a nosotros no nos digan nada porque no tenemos fines de lucro, yo digo lo mismo que cuando ve un producto light en el supermercado, sea escéptico, porque hay productos light que engordan. Sí, exacto. Entonces acá hay ONG que dicen que no tienen fines de lucro, y sí tienen fines de lucro, o son instrumentos para usar platas públicas en cosas que no dieran uso. Dos cosas, tres. Una, que nos vamos a la pausa. Dos, que en el siguiente bloque vamos a estar con Quique Mujica, agregándose a esta conversación con Francisco Covarrubias y Jorge Pirincho Navarrete sobre los temas de la actualidad. Entre otras cosas, lo que pasa con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Catalina Pérez, que está en el centro de esta controversia. Me dicen acá en el WhatsApp colaborativo que hasta la mitad del oficialismo tratando de convencerla de que renuncie antes de las 10 para que no caiga la mesa de Vlado Mirosevic. Vamos a ver, porque a las 10 empieza la sesión, y lo primero que se ve en la sesión de sala es la censura a la mesa que va a presentar la UDI. Y lo tercero es que... No estaba en ese ánimo cuando lo escuché ayer. ¿En ánimo de renunciar? No, para nada, no. Todo lo contrario, por eso la están tratando de convencer. Pero bueno, además no todos lo están tratando, hay otros que la apoyan. Y lo tercero es que nuestro Axel Christensen nos manda que el tema de los restaurantes de la calle, interesante, y que también se discute en Las Condes, y me manda una nota de NBC New York respecto precisamente qué es lo que hay que hacer con los agregados que se hicieron al aire libre para los restaurantes durante la pandemia. Ya sabía yo que mi joyita tenía hasta una salida internacional. Mira, Wando, mira hasta dónde llegó esto. Con Jorge Pirincho Navarrete, con Francisco Covarrubias, con Quique Mujica en la conversación de actualidad y política del siguiente bloque en Mesa Central. Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
Conversamos de actualidad y política. Está Francisco Covarrubias, Jorge Pirincho Navarrete. Quique Mujica, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente, integrándote a esta conversación. Buenos días. Muy buenos días. Francisco Covarrubias quiere que hablemos del asunto Catalina Pérez. No lo merodeó lo suficiente. ¿Creen que es culpable para que tú puedas entrar? ¿Cuál es la culpabilidad de ella? ¿O son dos hombres adultos responsables de sí mismos? No, porque lo que dice la UDI, sospechoso. Vamos a hacerla rápida. A ver. La diputada es parlamentaria por Antofagasta. Claro. Las personas que firmaron el contrato son Carlos Contreras, el Ceremi, que fue asesor de la diputada el año 2020. Lo firmó con Daniel Andrade. Fue tesorero de RD, además. Claro, lo firmó con Daniel Andrade, que es la pareja de Catalina Pérez. Ya. Son todos militantes de Revolución Democrática, como dijimos. De hecho, cuando fue presidenta de Revolución Democrática, del 2019 al 2021, Catalina Pérez, el tesorero era Carlos Contreras. El coordinador de red era Daniel Andrade, el novio de la diputada. Esto es lo que sabemos hasta ahora, porque no sabemos en qué consistió la asesoría, que eres por 426 millones. O sea, sabemos cuál era el título de la canción, pero no sabemos si se efectuó o no, si ameritaba esa plata. Es una asesoría, para mí, modo de ver, es cara, ¿no? Carísima, eso es lo que yo decía, que respecto a ahora que estamos justo en época de Fondesit para los académicos. Las platas cuesta ganársela en el mundo académico mucho. ¿Cuánto gana un investigador en el Fondesit? Bueno, es que depende del Fondesit, pero pueden ser, no sé, 10 millones, pueden ser 20 millones. O sea, proyectos así bien, no sé, bien sesudos. Para el proyecto completo, digamos. Claro. Y en este caso es un proyecto que sale de una cosa discrecional. O sea, aquí lo que se levanta es una caja de Pandora, porque ¿cuántos otros 426 millones en otros ministerios para otras cosas se pueden estar dando, digamos? Algunos bien, a lo mejor, pero ¿es esa la forma, ese es el criterio de asignación de las plata? ¿Es demasiada plata para asignarlo porque para que quede a discreción de una autoridad, digamos, de segundo nivel, o no? Sí, por eso que es un monto alto. Hay mucho asesoría relacionada con las ciencias sociales, no quiero decir nada contra las ciencias sociales, que son de títulos rimbombantes, pero uno dice, ¿cuesta 420 millones esto? Porque a mí también me enerva cuando hice una asesoría de 500 lucas, ya, pero, o sea, hermano, una escandalera por eso, pero 426 millones, mucha plata. Pirincho. Sí, yo creo que aquí hay que distinguir. Lo que han dicho la autoridad hasta el momento es que no se ha detectado ninguna irregularidad y sin embargo han agregado que hay una falta de criterio. Yo me quiero quedar en esto último en dos dimensiones. Primero, me parece que ha sido un tema recurrente, especialmente después de las declaraciones que alguna vez hizo como candidato el actual presidente a propósito del amiguismo en el Estado, que como suelen suceder en estas cosas en Chemalto se acaba más fuerte, y esta administración ha sido duramente criticada no solamente por la designación de ciertos cargos, sino que por una cierta convicción de que hay un conjunto de personas que hoy día trabajan en el Estado más vinculado a su relación, cercanía y empatía política que sus cualidades profesionales. Esto no es algo exclusivo evidentemente de este gobierno, lo ha sido más bien de todo, pero cuando se había puesto una vara tan estricta, probablemente esto resuena con mayor impacto. Y la diputada hace un descargo que en principio, en términos racionales, parece razonable. ¿Por qué me achacan a mí algo que tiene que ver con dos personas adultas? Sin embargo, buena parte de lo que estamos discutiendo justamente tiene que ver con la necesidad de mayor cuidado y responsabilidad, porque no solamente hay que serlo, sino que muchas veces hay que parecerlo. Si yo, por ejemplo, desempeño una función pública, por supuesto que no me puedo hacer responsable de forma permanente de lo que hacen personas cercanas a mi adulta, sea mi cónyuge, sea alguna de mis hijas, por ejemplo, pero evidentemente no puedo sino
no entender que dadas los mayores niveles de transparencia, de obligación, que requieren ciertas funciones, ese tipo de conductas son relevantes. Yo quiero recordar aquí, por ejemplo, que cuando uno va a pedir un crédito o va a hacer una gestión en muchos lugares, a propósito de las personas políticamente expuestas, te preguntan si tu cónyuge cumple alguna función en el sector público, sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, justamente para precaver estos conflictos de interés. Entonces, puede ser que la diputada tenga toda la razón desde la perspectiva que aquí no se ha cometido ninguna irregularidad. Yo me parece, sin embargo, que si bien a ella no se le pueden achacar las conductas de sus personas más cercanas, tampoco creo que uno se pueda desentender de buenas a primeras, porque lo que ronda es que esas personas cercanas a otras que cumplen funciones públicas relevantes, probablemente esa condición de cercanía fue relevante o se tuvo en consideración para efectos de tomar una decisión política, porque eso fue una decisión política de contratar o no contratar. Francisco. El ministro Jackson en su momento hizo una declaración que hoy día resuena con mucha fuerza. Dijo que nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió. Y de alguna forma esta generación del Frente Amplio es una generación bastante puritana en términos de cómo se instala en la política, con una crítica feroz a los 30 años, con una crítica feroz a muchas cosas, y que sin embargo, como dice Pirincho, mientras más alto se sube, más alto se cae, y nos damos cuenta de que las prácticas no eran ni muy distintas, ni incluso no sabemos si peores, digamos. Entonces hay un primer punto central, porque la historia te traiciona finalmente de lo que tú planteaste. Pero lo segundo es las declaraciones de la diputada Pérez. Yo le vi un cierto tufillo a ver cómo decirlo, a una especie de femicidio político, digamos. Aquí me están atacando por ser mujer y habla de los dos hombres, no sé, yo le vi... La frase es: lo que no estoy disponible a aceptar es que una mujer que ha construido su carrera política a punta de muchísimo esfuerzo tenga que responder hoy día por actos de hombres adultos que tienen que hacer... Entonces, yo le veo un tufillo ahí un poco a victimización de género, cosa que no desliza la misoginia de todas maneras. Sí, de todas maneras. Pero lo tercero, a mí, acá hay dos posibilidades: o la plata se la pueden haber embuchado definitivamente, y esa plata está en alguna parte, de los 426 se usaron 40 y el resto está ya, eso es una opción, no sabemos si es así. Dos, se hicieron cosas, conversatorios, los territorios, cuestiones que probablemente para la emergencia, que significa, digamos, gente que no tiene casa, no es una prioridad. Pero el punto para mí de fondo y central es, y perdonen que sea reiterativo, pero estoy bastante molesto con esta situación, como diría Alfredo Yaña. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando se molesta. ¿Cuántos otros 426 millones existen en cuántos otros ministerios? No digo solo en este gobierno, en el gobierno anterior, en los otros gobiernos. ¿Cómo se malgasta la plata? ¿Cómo decisiones absolutamente de un Ceremi pasa 426 millones al amigo, al compadre, Eso no puede ser. O sea, aquí urge cambiar esta situación, porque si no, la plata es muy fungible, y hoy día, nos decía recién Andrea Rivera, el país no va a crecer, no hay recursos por ese lado. Entonces, estamos sumidos en un problema que es mayor a esto. Esto es solamente una cosa emblemática de una cosa que está sucediendo, pero cuyo alcance puede ser mucho mayor. Esto es como cuando se detectó la boleta, ¿se acuerdan en el caso de Sokimich? Que era una boleta, pero una boleta era porque esto se estaba replicando en muchas otras partes, había muchas otras boletas. Exactamente, acá hay muchas otras democracias vivas. Ahora, en la derecha no han tenido timidez para sugerir que que se usaron platas para campaña política, para campaña de la prueba, digamos. O sea, eso es lo que hacen circular en WhatsApp, en redes sociales. No lo había leído, ¿sí? Sí, eso es. Que lo mismo que se pensó en un momento con Torrealba, que era plata política. Yo pensé que era plata política, y al final las platas políticas eran pocas. Lo que pasa es que hay registro, hay fotografía y todo de actividades de la Fundación Democracia Viva a favor de la prueba, digamos. Ahora, vamos a suponer que se malgastaron de manera grosera los recursos.
les confieso que no me hace mucha diferencia el punto de vista del reproche si esas plata estaban destinadas a financiar partidos políticos o al lucro personal de alguna persona en particular. Creo que el punto central tiene que ver con el buen uso de los recursos públicos, más allá de, en caso de mal uso, digo, lo pongo de una manera eventual, cuál sea el destino. Pero quiero insistir en una cuestión a propósito de las obsesiones de Francisco, las mías también. Todos nos lavamos la boca con esta cuestión de manera permanente. Y sin embargo, cuando hay que tomar decisiones contra los incumbentes, cuando se está en el gobierno, estas se postergan por distintas razones. Solo un ejemplo. Sebastián Piñera presentó su famoso proyecto de modernización del Estado el día 10 de marzo. 10 de marzo. No, y acuérdate, del 2022, cuando siga. Michelle Bachelet no fue muy distinto, ¿se acuerdan? Con el ministro Pérez Lloma, que también presentó un gran proyecto de modernización del Estado al momento de irse. Efectivamente. Y reforma constitucional, la segunda... O sea, no, perdón, ¿qué presentó? No me acuerdo. Entonces, claro, aquí el sentido común nos indica lo obvio. Nos indica, por ejemplo, cuando uno mira a otros países, sobre todo democracias más consolidadas, que el servicio público es una cuestión muy robusta y el grupo de personas que entra y sale del gobierno cuando hay cambio de autoridad es más bien menor, a diferencia de lo que está ocurriendo. El sentido común nos indica que más allá de ciertos sacrificios y prerrogativas de la función pública, no puede estar ocurriendo, sobre todo después de la interpretación que hizo Contraloría a propósito de equiparar las plantas de contrata al estatuto administrativo, de que solamente se puede entrar al Estado, pero de ninguna manera se puede salir. El sentido común nos dice de que hay que tomar decisiones más duras, que signifique evaluar a los funcionarios, ser más riguroso en el gasto, ser más transparente, en fin. Pero por alguna razón que es obvia sospechar, cualquiera sea la orientación política de quienes están en el gobierno, eso hay que hacerlo o antes o después de que se vayan, pero no nunca cuando están. Entonces, ojalá esto, que probablemente la única manera de hacerlo tenga que ver con emular lo que antes llamábamos las políticas de Estado, estas que trascienden varias administraciones para efectos de poder soportar las dificultades y los costos políticos, signifique tenga ahora, con motivo de la discusión constitucional y otra, una oportunidad, pero de verdad. De verdad. ¿Francisco? No, yo creo que aquí se puede destapar esta es la primera boleta de Sokimich, digamos, a mi juicio. Aquí hay algo mucho más de fondo que hay que efectivamente ir hasta a ver cómo podemos llegar. Y esto no es una cosa de partidos políticos, no es una cosa de derechas o izquierdas, esto es una cosa que realmente es un poco la esencia, lamentablemente, del Estado. Sí, ese es el gran problema. Por eso es que la mirada liberal siempre es un poco escéptica con el Estado. Claro, en su versión anárquica propicia la supresión del Estado, ¿cierto? Pero siempre una mirada un poco escéptica porque o el Estado llega tarde, o el Estado lo hace mal, o el Estado malgasta los recursos, y por lo tanto, como necesitamos Estado, necesitamos reformar y hacer eso que Pirincho decía de lo que los gobiernos realmente terminan no haciendo, porque al final cuando llegan al gobierno, entonces los que decían que tenían una escala de valores distinta empiezan a meter a todos los amigos, a todos los compadres, a todos los parejas, a todas y así seguimos. Esa es batalla perdida. Entonces quizás hay que controlarlo en la medida de lo posible. Quizás el Consejo Constitucional es una oportunidad. De hecho, no solamente está puesto en el texto, en el anteproyecto de texto que van a discutir los consejeros, cosas que me parecen bien relevantes, sobre todo en materia de régimen laboral en la administración pública, sino que entiendo que hay varias iniciativas de estas que va a proponer la ciudadanía y por las cuales hay que votar, que están vinculadas a distintos temas que se relacionan con modernización del Estado. Una en particular justamente tiene que ver con la formación de políticas públicas, con el trabajo prelegislativo, con los mayores niveles de transparencia, con la posibilidad de organismos colegiados, en fin. Pero todo eso significa entregar poder.
y por lo tanto la única manera de hacerlo quizá, insisto, es en un horizonte de tiempo para que las personas que tienen que concurrir a entregar algo de poder lo hagan de manera colectiva y no sientan que están beneficiándose uno en desmedro y está lleno de programas mal evaluados que cuando las personas que han estado en distintos gobiernos a cargo de posiciones de autoridad empiezan a llamar los diputados, empiezan a llamar los presidentes de los partidos políticos, que no vayan a suspender ese programa porque ahí están, son programas que están pésimamente mal evaluados. Entonces, por eso es que desde el punto de vista teórico, lo que conviene es traspasarle más plata a la gente y suprimir una serie de programas que no sirven para nada y cuyas platas se quedan en la administración. Oye, dos cosas. Uno, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha dado una entrevista esta mañana en la radio cooperativa donde ha dicho que este convenio fue un descriterio y que hay evidentemente un conflicto de interés que no ha sido bien evaluado. Dos, que a propósito de lo que hablamos del río Mapocho, en Twitter me escribe Diego Urrejola, a quien no me parece que no lo conozco, pero dice: el río Mapocho es un parque, se quiere declarar humedal urbano y la Fundación Mapocho Vivo hace muchas actividades de educación ambiental ahí. Esa vegetación en su gran mayoría es nativa y es soporte de biodiversidad. Sí, pero quienes vimos el Mapocho de lado a lado bajando con un torrente de agua, no sé. Igual preocupa o sea, que eso habría que mantenerlo de alguna manera. Yo vi pasar renoletas, digamos, y refrigeradores. Sí, colchones, de todo. Sí. Entonces, no sé si ahí... El Guarenes también en ese tiempo, ya, ¿no? Recomendaciones para esta jornada 9 de la mañana con 29 minutos. Pirincho. Bueno, a propósito de conflicto de interés, como dice el ministro Carlos Montes, y para cerrar mi joyita, voy a recomendar el famoso Instagram a propósito de esta cruzada que se llama Salvemos Isidora Goyenechea. Un conflicto de interés. ¿Tú quieres que sigan las terrazas? No. ¿Quieres que la saquen? No, yo no quiero que las saquen, yo quiero, en la línea de lo que plantea Francisco, que esta cuestión se ordene y que se pueda compatibilizar el hecho de tener un barrio con una presencia comercial y con una oferta de restaurantes muy interesante, con la tranquilidad de la gente que vive ahí y que ambas cosas ojalá sean. Sí, porque harta gente vive ahí. Sí, con la estética del barrio. ¿Cómo se llama la página? La página se llama Salvemos Isidora Goyenechea y está en Instagram y justamente hace referencia al proceso de firma de causa sobre este plebiscito, esta consulta, esta preguntada, para llamarlo de alguna manera, que está haciendo la municipalidad de Las Condes justamente a los vecinos. No sé exactamente si a todos los vecinos, a los vecinos del sector. Yo entendí que eran los vecinos del sector, por lo que dijo la alcaldesa, por lo que escribió la ¿Quiénes son los alcaldesa? vecinos? Los que viven ahí, los que viven a 3 cuadras, los usuarios. Las Condes, las personas que están metidas en los tacos que tienen que transitar, los que van a trabajar a Isidora Goyenechea. Yo creo que deberían nombrarlo zona sacrificio, ¿no? Mi hija te va a aplaudir la cara. Es el chiste más políticamente incorrecto de la semana, Quique Mujica. Me aclaran que, gracias por el dato, que Diego Urrejola, que escribía sobre el Mapocho, es director ejecutivo en la Fundación Cosmos. Eso. A ver, ¿cómo anda ya? Francisco Covarrubias. Solamente que me dieron un dato aquí a propósito de lo que estábamos hablando, que Rosana Costa, cuando era directora de presupuesto, quiso hacer de que todas las platas que se pasaran a la ONG fueran por concurso público. Fue imposible. Todos los parlamentarios pero se levantaron, se negaron rotundamente. Le negaron votar a favor del presupuesto. Exacto. Así que aquí hay una cuestión gruesa. Ya tiene 10 seguidores nuevos tu recomendación. Muy bien, vamos. Francisco Corres. Yo le recomendé hace 2 semanas un libro muy bueno sobre la ETA que se llama Purgatorio, muy entretenido, una novela entretenidísima, y como suelo tener algunas obsesiones, como ustedes saben, me he visto todo de la ETA. Llevo 2 semanas viendo todo de la ETA, ¿ya? Entonces... Y te queda algo, ¿no? Sí. Pero harta recomendación, a mí me encanta el tema de la ETA. Pero yo te voy a recomendar el mejor programa para, digamos, el mejor resumen de la ETA. ¿Ya? Es en Radio Televisión Española, hay un programa tipo
Informe Especial, que lleva como 12 años, que se llama Crónicas. Y es acceso gratis. Sí, acceso por YouTube. Y hay un programa de Crónicas en 4 episodios que hace la historia de la ETA completa, hecha el 2011. Pero da lo mismo, porque ya se había acabado la ETA. Esa la vi. Muy Crónicas. Sí. 4 capítulos con entrevistas a ex-etarras, con imágenes de la época, 4 capítulos de 50 minutos. De todo lo que vi, me parece que es lo mejor que uno puede recomendar para hacerse la historia completa, desde los inicios hasta el final. Mejor de cómo... que ese documental que alguna vez recomendamos aquí de ETA, donde se entrevistaba a los expresidentes. Lo encuentro más periodístico, porque en el fondo tiene mucha imagen de la época. Entonces el otro era más bien como una reflexión. Es muy bueno también, pero este es una cosa más noticiosa. Va mostrando cómo esto se va incubando en la sociedad vasca. Y lo gracioso es que la mitad del cuequerío chileno está en la ETA. Echeverría. Sí, son muchos Garmendia. Hoy día la ascendencia vasca no implica estar en la ETA. Muy correcto. No, lo digo porque yo no soy cuico, pero te fuiste al chancho. No, que el líder era Mujica, Mujica Garmendia. Hartapalo se llama. Exacto. De hecho, siempre he creído que me han parado en algunos aeropuertos por el apellido. Justo en ese momento, cuando viajé a Israel, unas no me dejaban entrar. Ya. Entonces decía, ¿por qué? Me preguntaban por mi abuelo. Yo no sabía ni cómo se llamaba mi abuelo. Ahora ya le dicen Mújica, no Mujica. Y sí, Mújica. y es con X Mújica. también. Oye, Mujica. Enrique Mújica. les voy a dar soluciones para facilitarle la vida a ustedes. Yo estoy estudiando. Dale, vamos. Mira, hay un que puede ser para estudiantes universitarios, para estudiantes chicos también. Entonces uno le pone, la gracia del chat no es lo que te da, sino como uno hace la pregunta. Hágansele a eso. Entonces, uno pone, estoy aprendiendo, inserta el tema. Yo le puse, estoy aprendiendo de lechuga. Quiero saber de lechuga. Entonces, hazme una serie de preguntas para probar mis conocimientos, identifica las lagunas de mi respuesta y dame las respuestas más adecuadas. O sea, él te hace la pregunta, uno responde, si está mal te la corrige y te dice, no, te equivocaste en esto. Es como un asistente virtual de clase. Yo no encuentro el después, a veces no los tengo muy emocionados. Y lo otro, hago un resumen del libro. Estoy pensando en los papás, bueno, hasta ahora ya no, que iban a dejar los niños al colegio y esto se ha transformado en un drama. Es decir, de los niños cuando descubren inteligencia artificial, nunca más, ni siquiera Google para hacer una tarea. No, Google murió. Yo creo que Google murió. Y Wikipedia también. O sea, es como Yahoo. Yahoo es Google ahora, ¿no? Si Altavista. Altavista, todo eso. Y lo otro que estoy aprendiendo... No, perdón, hago un resumen del libro, esto no para no dejar de leer el libro, si esta cuestión no es así. Hago un resumen del libro, El Quijote, de Cervantes, y dame una lista de los 10 aprendizajes e ideas más importantes del libro. ¿Y qué creéis que exactamente va a pasar? ¿Que no van a leer? Que no van a leer nunca más El Quijote. O sea, espérate, cuando tú vas al supermercado ya lo leen con y te dan un canapé con salmón rico, te lo comí. Después no comís más salmón, compráis el salmón completo. Es un punto de vista. ¿Tú de verdad creí eso que acabas de decir? No, pero sonó bonito. Es un gran desafío para la institución. Sonó bien, fue el ejemplo rápido, no lo tenía pensado. Muy bien, Mujica. Con Quique Mujica. ¿Y qué te aprendiendo de lechuga? Francisco Covarrubias, no, ese fue el ejemplo nomás. No, si quiero saber de lechuga. Ya, que les vaya bien, que tengan un estupendo... Cuídense. Y disfruten el feriado mañana. Oye, bueno. Pero tú venís igual, así programa igual o no? ¿No? ¿Y los auditores qué pasa con Feriado. Chao. Chao.